Iniciamos esta reflexión en oración. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor bueno, porque tú has hablado por medio de ella. Señor, pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. También pedimos el denuedo para hablar con claridad lo que tu palabra enseña y que esta exposición nos nutra y nos fortalezca a cada uno de los oyentes, Señor, por tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, el andar consecuente del creyente y del siervo de Dios. Algunas de nuestras esposas tienen un problema estomacal que se llama síndrome del colon irritable. Así es de que el pasado jueves en la mañana fuimos a la nutricionista y todo el día fuimos consecuentes con la dieta que ella nos dio. Luego llegó la noche y teníamos que entregar un pedido cerca a un asadero recomendado y entonces ingresamos allí. En ese lugar pedimos la proteína, pedimos un carbohidrato y algo más. En realidad no fuimos muy consecuentes con la dieta recomendada por la profesional, pero en el momento del pago sí fuimos conscientes, ya que la señora estaba cobrando menos de lo que habíamos pedido. Así es de que debemos ser honestos. Hay un Dios que observa la luz de Dios, y a la luz de Dios yo estaría robando si no pago la totalidad de lo que pedí. Sin embargo, una experiencia tan sencilla como esta, en otro que diga ser creyente pero no lo es, podría pasar desapercibida y terminar hasta robando. Sin embargo, las evidencias de un creyente van mucho más allá que obedecer a una dieta o llevar una vida ejemplar. Acompáñenme, querido hermano, querido amigo, allí a Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 5. Está usted abriendo su Biblia en este momento en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a tener como nuestro primer punto, mensaje recibido, mensaje entregado. ¿Cuál es ese mensaje recibido y ese mensaje entregado? Es una verdad fundamental del carácter de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Observe y leamos juntos este primer punto. Mensaje recibido, mensaje entregado, Dios es luz. Lo encontraremos en el versículo 5. Primera de Juan, versículo 5 dice, capítulo 1 y versículo 5 dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol Juan continúa demostrando la fidelidad de su testimonio, del testimonio de Jesús, testimonio que está entregando Juan, testimonio de uno que habló con otro. Juan habló con Jesús, a quien vio con sus propios ojos, a quien palpó con sus manos. Una vez recibido de Jesucristo dicho testimonio o mensaje, lo va a anunciar a su audiencia. Sí, y va a ser el desarrollo de toda la carta, el desarrollo de toda la epístola. Pero lo hace con la profunda necesidad de presentar el carácter de Dios, quien es luz y en quien no hay tinieblas. Es la naturaleza de Dios. Dios es luz. El Dios único y verdadero al que adoramos los cristianos es luz. Y por ser luz, tenemos algunos atributos fundamentales de Dios. Uno de ellos es que Dios en sí mismo, por su perfecta naturaleza, es esplendor y gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de luz atravesando las tinieblas. Decir que Dios es luz nos habla de su esplendor. Pero también, por ser luz, Dios se revela a sí mismo. La luz se ve por encima de todas las cosas e ilumina las tinieblas que hay alrededor. Decir que Dios es luz es decir que no hay nada escondido en él. Él quiere también ser visto. Él quiere también ser revelado.
Él quiere también ser conocido por los hombres. Y esto es un privilegio que la humanidad tiene. El saber que Dios es luz y que no hay nada escondido en Él, me da a mí la entrada y el deseo de poderle conocer, de poder escuchar de Él, de poder de tener un Dios que se relaciona y que quiere ser conocido por los hombres. Pero también decir que Dios es luz nos habla de la pureza y santidad de Dios. No hay tinieblas que puedan camuflar el mal en Dios. No, ¿escuchó bien, querido hermano? No hay tinieblas que puedan camuflar el mal en Dios, porque Dios es luz. Dios es la luz que también esa luz habla de su pureza. Habla de una pureza limpia, habla de una pureza despejada, de su perfecta y original santidad. Pero también el que Dios sea luz nos habla de la dirección, del camino, del rumbo que solo Dios puede trazar. Una de las grandes funciones de la luz es mostrar el camino, como un faro a la orilla del mar, como una lámpara en lugar oscuro. Dios es luz que muestra el camino, querido hermano. Así es de que, mi amado hermano, podríamos preguntarnos, ¿a diario está usted sorprendido y maravillado con el esplendor de la gloria divina? Es que Él es luz. Él es quien en Jesucristo se ha revelado a sí mismo. Por lo tanto, usted y yo deberíamos caminar en pureza y santidad. Como Dios está en pureza y santidad. Y adicional, ha dejado la luz de Cristo que desde el infinito ha alumbrado a todos los hombres. Paréntesis. Que algunos prefieran vivir en tinieblas es diferente. Porque contiene la Escritura, y de hecho esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El doctor David Ormachea, en su libro Verdad inerrante para hombres falibles, en la página 51 nos dice lo siguiente: si no conocemos la verdad, no podremos vivir la verdad. Nadie puede hacer lo que no conoce. Lo que Juan añadiría y lo que Juan en su original diría es: nadie puede decir que tiene comunión con Dios y andar en tinieblas, como lo vamos a ver en el verso siguiente. ¿Sabes por qué? Porque no hay tinieblas en Dios. Pero ¿qué serían hoy esas tinieblas? Aplicándolo a nuestras vidas, el vivir en tinieblas sería tener una vida sin Cristo y amar vivir en esa ignorancia, en la ignorancia de no pertenecer a Cristo, de no aceptar esa verdad. Segundo, las tinieblas siempre intentan ensombrecer la luz. Sin embargo, no lo pueden hacer. Sí, pareciera que viviéramos en un mundo oscuro. Es de hecho, vivimos en un mundo que bajo el maligno está en tinieblas. Las tinieblas intentan ensombrecer la luz, sin embargo, no lo pueden hacer. ¿Qué más serían esas tinieblas? Serían el caos de una vida sin Dios y esa infructuosidad, esa vida sin fruto, esa vida que camina en medio del caos sin la guía divina de Dios. Pero también las tinieblas serían la inmoralidad de la vida sin Cristo y sin su Santo Espíritu, incluyendo el desamor y el odio que usted y yo observamos. O si no, miremos las noticias, a ver si no vemos que la inmoralidad, la vida sin Dios, el desamor y el odio están a la orden del día. También puede ser estas tinieblas, y son estas tinieblas, la oscuridad, la morada, el destino final de los enemigos de Dios. Entonces, aquí, si observamos el contexto de lo que dice el andar en tinieblas, quiere decir el amar vivir en esa vida sin Cristo. El amar vivir en esas tinieblas que ensombrecen la luz, que anhelan ensombrecer la luz del mundo y que a la vez muestran una vida de caos, una vida de infructuosidad. Bueno,
es que habían algunos en este momento que se escribe la carta que no tenían un andar consecuente con sus afirmaciones de comunión. Pero también es el objetivo de esta reflexión, por eso iremos al punto número 2, y es que un decir y un andar consecuente respecto a mi comunión. Lo primero que vimos es que Juan tiene un mensaje recibido y entrega un mensaje claro y verdadero. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero este me lleva a un segundo punto, a decir que este decir y este andar consecuente del creyente tiene que ver con la comunión del creyente. Primero, una comunión con Dios, como lo veremos en el versículo 6, pero también una comunión con los hermanos, como lo observaremos en el versículo 7. Empecemos con esa comunión con Dios. Versículo 6. Observe y lea conmigo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, el apóstol Juan va a dar 3 afirmaciones falsas o incorrectas. Y esta del versículo 6 es la primera de esa información incorrecta, de esa información falsa. Y el autor nos mostrará en este pasaje 3 afirmaciones falsas. Esta primera tiene que ver con una persona que puede decir de manera equivocada: yo tengo una relación con Dios. Pero esta persona continúa andando en tinieblas y sin demostrar que previamente ha sido expuesta a esa luz divina que transforma vidas. Esto equivale, por supuesto, a una mentira y a la falta tan importante en nuestros días y en los días de antaño de practicar la verdad. Lo que sucedía en esos tiempos es que no era muy fácil discernir si estas personas que llegaban al contexto de iglesia eran creyentes verdaderos o eran creyentes falsos. Bueno, pues Barclay también nos dice, habían algunos que pretendían ser muy avanzados intelectual y espiritualmente. Habían algunos que querían ser muy avanzados en conocimiento y decían falsamente tener una vida espiritual, pero cuyas vidas no daban señales de ello, a tal punto que el pecado en ellos había dejado de tener importancias. Lo que conduce esta situación de creerse muy avanzado intelectual y espiritualmente, también demostraba que con su vida no daban señales, es decir, no eran consecuentes, no tenían ese testimonio de vida y el pecado les dejó de importar. Esto les condujo a una manera herética de pensar. Ellos, ¿qué es esto de una manera herética de pensar? Un error sostenido. Estaban cegados y continuaban en medio de esos pensamientos falsos. Y aquellos herejes pretendían ser tan elevados que aunque pecaran, podían continuar declarando: tengo comunión con Dios. Y me encanta la forma en que Juan escribe, incluyéndose en todo este pasaje. Él habla a los hermanos exhortando a no acceder a recibir ni creer dichas afirmaciones, pero él se incluye siempre. Él escribe una y otra vez: si decimos, si afirmamos. Él no se hace a un lado del peligro de caer en estas falsas y erróneas afirmaciones, porque aún él u otro que viniera con este tipo de testimonio se hacía evidente que estaba andando en tinieblas, que mentía y que no practicaba la verdad. Amigo, hermano, si usted tiene una comunión con Dios, si usted es un hermano en la fe, pues no andará en tinieblas. No andará en tinieblas ni éticas ni morales.
no continuará en un error sostenido, no continuará en herejías. Usted no andará en esas tinieblas, no. Eso solo evidenciaría una vida no expuesta a la luz de Dios. Pero el andar en luz también resulta en una comunión con hermanos y con la limpieza de sus pecados. Mira lo que dice el versículo 7. Pero, y mira este contraste, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El contrario de andar en tinieblas es andar en la luz divina. Es estar maravillado del esplendor de su gloria, sabiendo que Él se reveló a sí mismo, que Él fue esa luz que atravesó el universo y vino a esta tierra. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él anduvo viviendo en pureza y santidad por el Espíritu Santo. Bueno, esto sería también una experiencia de vida real para mí. Vivir en pureza y en santidad del Espíritu Santo y siguiendo el camino o voluntad expresada para cada una de nuestras vidas en su preciosa palabra. Esto sería andar en la luz divina, pero si andamos en luz, y esta es una gran esperanza, y esto es una gran realidad para el que se ha proclamado Hijo de Dios. Esto nos permite a la misma vez, como dice el texto, tener una comunión verdadera con Dios, que se hace evidente en la comunión con mis hermanos. Por eso hablábamos de que el decir y andar consecuente con respecto a mi comunión, primero me daba una comunión con Dios. Pero esto, el andar consecuente con la verdad de la palabra, me va a permitir andar en comunión con mis hermanos. Mira lo que dice también el texto, nos permite que tenemos comunión unos con otros. Tenemos estrechez, tenemos hermandad unos con otros. Es tener una comunión verdadera con Dios, se hace evidente en una comunión verdadera con mis hermanos y deja como evidencia una comunidad de fe que ha sido perdonada de su pecado. Mira lo que dice, ¿la sangre de Jesucristo me limpia? No, no dice así, ¿verdad, querido hermano? Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es evidente esa comunidad que ha sido perdonada de su pecado. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Jesucristo, es decir, por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, podríamos preguntar, ¿cómo se identifica el verdadero creyente? ¿El verdadero siervo de Dios? Bueno, porque ha pasado por la cruz, porque sabe que la limpieza de su pecado depende de reconocer la obra redentora de Jesús. Hay un tremendo contraste con quien anda en tinieblas y con quien anda en la luz. Sin embargo, no podemos negar la realidad del pecado aún siendo creyentes. Y esto nos lleva a un tercer punto. Un decir y una práctica de vida consecuente con la realidad del pecado. Porque usted podrá preguntar, ¿el andar del Hijo de Dios en luz es no volver jamás a pecar? Miremos qué nos responde el texto. Porque un decir y una práctica de vida consecuente con la realidad del pecado me llevará a ver tres cosas fundamentales. Primero, el pecado en todo ser humano. Segundo, la necesidad de confesión de pecados. Y tercero, que cada uno de nosotros tenemos pecados personales. Vamos con el versículo 8. Juan capítulo 1 y versículo 8 nos dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es universal, querido hermano. Querido amigo, el pecado compete a todo hombre. El creyente verdadero no podrá decir jamás que no tiene pecado.
ni estado de pecado, que de hecho es la segunda afirmación falsa de estos cortos versos. Entonces, él lo diría engañándose a sí mismo y no siendo portador de la verdad. El pecado ha manchado la humanidad, la cual, al pasar los siglos, el hombre ha permitido primero que su engañoso corazón y las sugerencias del enemigo engañador le hagan pensar que no tiene pecado ni responsabilidad alguna con Dios. Pero, amados siervos, el querer decir que no hay pecado en el mundo es una herejía, y no querrás tener tan grande falsedad en tu boca. La humanidad sí es responsable de pecado, y usted y yo como humanos somos responsables de pecado. Pero ante esta situación, Juan también demuestra una verdad que no procede de engaño, una provisión preciosa de su gracia, que nos deja una maravillosa esperanza. ¿Saben cuál es esa esperanza? Bueno, pues el versículo 9, la confesión de pecados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En contraste con la anterior confesión falsa, la del versículo 8, queda una esperanza para quien admite su pecado en singular y la caída ocasional en distintos pecados. Hablamos en plural. Bueno, la caída ocasional en distintos pecados competen a cada creyente en particular. Dicha salida y esperanza es la confesión de sus pecados ante el fiel y justo Jesucristo, quien ya ha muerto, quien ya ha derramado su sangre, como lo afirma el versículo 7, pero que en su condición actual de victoria tiene la capacidad de perdonar y limpiar. Qué gran noticia, ¿verdad, hermano? Qué gran noticia es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes, querido hermano? Tengo idea de tus muchos pecados, porque también caigo en ellos. ¿Te los nombro? Quizá hay orgullo en tu vida. Quizá hay idolatría. ¡Wow! Y este es un golpe bajo para nosotros. Quizá el maltrato verbal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijitos, a tu familia. Quizá hay mentira en tu vida. Evasión a la responsabilidad de someterse a las autoridades. De pronto también hay escapismo en tu iglesia. De pronto un mal uso del tiempo. De pronto no estás teniendo el equilibrio de los tiempos que Dios te entrega. Quizá hay avaricia en tu vida, codicias en tu vida y en mi vida. Falta de confianza con nuestro hermano. ¿Qué tal esa? Falta de confiar en nuestro hermano. O peleas familiares. O menosprecio por tu prójimo en el tráfico. Wow, ¿sabes? Tengo idea de tus pecados porque yo también caigo en ellos. Sin embargo, esta es una esperanza gloriosa que nos brinda nuestro Salvador. Perdón y limpieza. ¿Te imaginas la Biblia sin este verso? ¿Te imaginas la Escritura sin la salida de la gracia para el creyente que sabe que aún peca? Una esperanza tan alentadora. Confieso a Jesús, el fiel y justo, para perdonarme mi pecado y limpiarme de todas mis maldades y limpiarme de toda maldad. Alabado sea nuestro Dios de luz, que nos muestra el camino hacia el progreso en nuestra santidad, la confesión de pecados. Pero aún hay más. Miremos el versículo 10, porque también hay pecados personales, como ya los nombramos, algunos de ellos, pero este va un poquito más al fondo. Mira lo que dice Juan 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya dijimos
que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay ninguna forma de camuflar el mal en él. Sin embargo, por causa de decir que no hemos pecado, estamos como diciendo o sugiriendo que Dios es un mentiroso, lo cual es una falsa afirmación. Es decir, es la tercera y última afirmación falsa en la que reflexionaremos hoy. Es decir, el decir que no hemos pecado. Bueno, ya observamos que el engaño y la mentira está presente en las anteriores confesiones y esta no es una simple equivocación, sino es el clímax de la falsedad, buscando una supremacía sobre los demás, ya que se refiere a los actos de pecados varios que dejan a algunos como santos y a los demás como inferiores pecadores. Es decir, aquí estoy yo el santo y allá el inferior. Pero lo peor, como ya lo observamos, es que esta afirmación deja también a Dios como mentiroso, ya que la verdad de su palabra declara que todos hemos pecado. Es decir, tenemos actos de pecado y a la misma vez somos responsables de pecado. Decirle a una persona que estoy trayendo a los caminos del Señor, a una persona que está llegando a los pies de Cristo, el decirle esto es algo malo y que hace más daño al evangelio y a la comunidad de fe que realmente a Dios. Pero le hace mucho daño también al mundo que necesita ver la luz de Cristo y que necesita venir a los pies de Cristo. Decirle esto a una persona, por ejemplo, tú eres un pecador, pero yo no he pecado. Decirle a una persona, trabaja en tus fallas. Yo he alcanzado un estado mayor. ¿No es que yo enseño la Biblia? ¿No es que yo sí estudio? Tú no estudias. ¿No es que yo no he pecado? Bueno, y me temo que esa sea la actitud en la cual muchos caemos con nuestros niños, jóvenes, adolescentes y también familias y esposas. Me temo que es el mensaje errado que muchas veces damos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Y muchas veces, desafortunadamente, lo que hacemos con ello es alejarlos de la fe. Podríamos preguntar, ¿cuántos impíos te consideran tu amigo? ¿Cuántos de ellos saben que aunque eres creyente, confiesas tu pecado y trabajas en él? ¿Nuestras familias saben y observan que andamos en luz? O más bien escuchan que decimos mucho, pero eso del buen testimonio, más bien poco. Querido hermano, lo que usted conozca del carácter de Dios lo debe conocer a la luz de su palabra. Uno de mis pastores, que ya partió con el Señor, decía, todo problema con las doctrinas fundamentales, y en este caso con la doctrina del pecado, tiene que ver con más que con dicha doctrina, con la teología, es decir, con la doctrina de Dios. Es decir, que tú y yo tengamos un problema con la doctrina de la salvación, con la doctrina del pecado, con la doctrina del hombre, con la escatología bíblica, que es la doctrina del futuro. Bueno, todo problema que tengamos con estas doctrinas es un problema de falta de conocer el carácter de Dios. Por eso Juan ha declarado, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Querido hermano, no nos hagamos muy al lado, porque Barclay también añade, el carácter de una persona está determinado necesariamente por el carácter del Dios al que adora. Por favor, analice usted si está adorando al Dios de la Biblia, el Dios de luz en quien no hay tinieblas. O por otro lado, quizá usted esté adorando a un Dios ajeno al de la Biblia. Ese Dios ajeno al de la Biblia te permitirá andar como quieras y hablar muchas cosas. Pero si decimos que andamos en luz, debemos vivir como Dios manda. Pero también
tengamos vidas consecuentes y reales, siguiendo el carácter de la luz de Dios, pero siguiendo también los procesos de aceptación, confesión y limpieza de pecados. Oramos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que has hablado a nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que cada uno de nosotros podamos hacer ajustes conforme a tu voluntad a cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.